Buenos días. Pues aquí tenemos la suerte de contar con Gabriela Wiener, eh, una autora peruana que por primera vez traducimos una novela suya, la primera novela, de hecho, a noruego, Wako Retrato. Anteriormente hemos publicado un texto de ella, una crónica en la antología de crónicas latinoamericanas, Fortellen, journalist fra Latinoamérica. Eh, y estamos muy contentas de ahora poder publicar su novela, que cuando la leímos nos dejó completamente no sé, fuera de, o sea, era algo que no había leído nada parecido antes. Y me dije que esto lo tenemos que publicar en noruego como sea. Yo prefiero que ella hable y que nos cuente un poco cómo fue el proceso de escribir esta novela, Wako Retrato, que en noruego tiene el título Wako Portrait. ¿Por qué quisiste escribir la novela y de qué trata? Hola, Vente, muchas gracias por darme la bienvenida, porque Camino es una editorial preciosa. Estoy muy contenta de estar en Noruega y que además hayas trabajado también la traducción. Así que estoy encantada con todas las posibilidades, la posibilidad de llegar a Noruega, de llegar a lectores allí, me parece precioso. Mm, Bueno, Guaco Retrato es una novela que llevaba mucho tiempo anidando. Era una historia sobre un antepasado europeo, un austriaco, un viajero, un explorador de fines del siglo XIX, en la época de más eh, racismo científico, ¿no? Intensivo como política mundial colonial, ¿no? Él desde ese lado de la razón, digamos, ¿no? Del poder también invasivo y colonizador de la ilustración europea y cómo iba penetrando, ¿no? Los sures, ¿no? En este caso, el Perú, que es donde ocurre mi novela. Yo sabía que tenía una historia entre manos interesante, ¿no? Por tener ese antepasado, ¿no? De cuarta generación, en realidad un tatarabuelo, ¿no? Y el vínculo que podía tener conmigo, ¿no? Una mujer mestiza, peruana, chola, migrante además de otra ex colonia, pero española, en España, ¿no? Cómo eso se cruzaba, ¿no? Eso, digamos, estalla como potencia literaria, metafórica, cuando por fin hago ese viaje a París, esa visita al Museo de Kerberan-Lee, con la que había fantaseado muchísimo, porque allí se encontraban algunas de las piezas que Charles Wiener se había llevado, ¿no? Desde el Perú, desde Bolivia, alrededor de 5.000 piezas precolombinas de arte, entre otras cosas, momias, en fin, toda una cantidad de patrimonio importante que había ayudado, digamos, a fundar los museos etnográficos franceses, ¿no? Con esta gran base, ¿no? En la época, además, en que se hacían estas grandes exposiciones universales. Y cuando llegué a este museo, ¿no? Bueno, fue ese momento en que hace algo clic, ¿no? De hecho, está contado en el primer capítulo, ¿no? El momento en que la protagonista, la Gabriela del libro, se refleja, ¿no? En la vitrina de las estanterías del museo, que están pobladas de estas figurillas que se llaman huacos, o los huacos retratos, que representan el rostro andino o andino descendiente, ¿no? Y cómo hay ahí un momento de reflejo, ¿no? Un momento de mirarse ella en el huaco, ¿no? En estas figuras saqueadas, ¿no? Sintiéndose ella misma también una especie de producto de un expolio, ¿no? De una violencia tan antigua y tan histórica y que marca el presente también de la protagonista. A partir de ahí, las conexiones del pasado con el presente son constantes, ¿no? Tanto como esto impacta ese pasado y esa historia personal, ¿no? De familiar,
también de manera a gran escala, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la migración, que tiene que ver con el racismo actual, que tiene que ver con las propias vivencias, ¿no? Más íntimas y personales de la autora atravesadas perdón, de la personaje. De qué manera esto está eh, como pues marcado, ¿no? Por estas mismas relaciones coloniales, ¿no? Por estas mismas jerarquías, por estas mismas violencias, ¿no? De supremacistas, ¿no? Desde cómo se relaciona ella con el mundo español, con la cultura española, con las propias personas con las que se relaciona a nivel sexoafectivo, por ejemplo, ¿no? Como también el deseo está atravesado de este racismo, también desde fuera, pero el racismo también internalizado, ¿no? Que ella ha ido comiendo, ¿no? Desde su más tierna infancia, ¿no? En una familia que admiraba, ¿no? Y ponía a este personaje ilustrado, pero si bien ilustrado, igualmente colonizador a nivel cultural, ¿no? Como el referente, ¿no? Y el orgullo, ¿no? De esos bines que existen en el Perú, ¿no? En un país tan, con una población indígena tan fuerte, tan excluida, ¿no? Tan marginada precisamente por los siglos en que todavía no se resuelve la herida colonial. Sí, y es precisamente, es la siguiente pregunta, porque, claro, bueno, aquí yo creo que en el libro todas esas secuelas del colonialismo se relata, ¿no? En todo lo que atraviesa un poco todas las facetas de la vida de la protagonista. Y sí, ¿cómo dirías tú, o sea, en breves palabras, cómo el colonialismo, cuáles son las secuelas en la identidad peruana ahora mismo? Bueno, son profundamente físicas, como profundamente psicológicas, profundamente emocionales, es decir, es esa mochila con la que cargamos, ¿no? Las personas marrones, las personas andino-descendientes, las personas que ni siquiera rebuscando, ¿no? Se encuentra una afiliación tan clara, ¿no? De hecho, el libro problematiza acerca de esa herencia real y esa afiliación y ese apellido, ¿no? Si es realmente un legado, si mi familia se lo ha inventado, ¿no? Si ella lo va a adoptar para sí misma, lo va a rechazar, de qué manera, ¿no? Eso va a ser trabajado emocionalmente, también a través de la literatura, ¿no? Y la literatura está en el centro del tema de la identidad en Guaco Retrato porque es finalmente el relato, es decir, el poder de la imaginación y de la ficción lo que va a reconstruir ese pasado ha sido alterado, que ha intentado ser borrado de un plumazo, imponiéndose, ¿no? Una historia única, ¿no? Una historia con mayúsculas, ¿no? Que viene, ¿no? Efectivamente desde Europa, ¿no? A través de este personaje funcional a ello, ¿no? Pero que también desde las propias familias criollas, ¿no? Limeñas, ¿no? Se van adoptando como verdades incuestionables, ¿no? Que este es el antepasado que relevante, este es quien nos define o va a definir nuestro porvenir, ¿no? Cuando en realidad pues no sabemos nada de otros tantos personajes como por ejemplo la propia tatarabuela, ¿no? Que no haya ninguna foto, ¿no? Que sea muy remoto lo que se sabe de ella, ¿no? Eh, otra personaje que puede perder, ¿no? De ahí la importancia de que la narradora, que es una narradora mujer, que es una mujer racializada, que es migrante, tome la palabra, ¿no? Tome la voz y diga, yo voy a contar esta historia y la voy a contar desde el lugar que más me conviene a nivel político, a nivel ideológico eh, y reparador, ¿no? En la búsqueda, ¿no? De esa devolución, ¿no? Bueno, yo me he quedado con este apellido, ¿no? También hay ese otro lado en su identidad crítico, ¿no? De qué hago yo con esta cara de guapo y con este apellido euroblanco, ¿no? Yendo por la vida, ¿no? Y este apellido me ha protegido porque ha sido mi blanquitud finalmente, este elemento de blanquitud que protege, ¿no? A quienes no tienen el privilegio de la raza, ¿no?
Y en ese sentido, lo dice, ¿no? La Gabriela del Libro, ¿no? Por mis venas corre, ¿no? Sangre, ¿no? Del huaquero y del huaqueado, ¿no? Del Mm, huaco y del colonizador y de la colonizada. Y es este conflicto, ¿no? Lo que habita en ella a nivel identitario y, ¿no? María Galindo, la feminista boliviana, de hecho está evocada en la novela también, ¿no? Para hablar, ¿no? De cómo ese cruce de sangre llamado mestizaje de esta manera tan Disneylandia que se utiliza, ¿no? En realidad es una historia de violencia y es un conflicto activo que estos cuerpos precisamente, ¿no? Que tenemos tan a flor de piel grabada la memoria de esa violencia, estamos recordando constantemente, ¿no? Recordamos ese conflicto, impedimos que se olvide, ¿no? Lo mantenemos latente, ¿no? Y solamente por existir, ¿no? Nuestra existencia es ese recordatorio que no pudieron exterminarnos, que no pudieron cargar con todo, ¿no? Y estamos ahí, ¿no? Siempre evocando ese conocimiento ancestral, esa abuela perdida, ¿no? Esos huacos huaqueados, eso expoliado, eso que se arrancó, eso que se llevó y que está ahora en nuestras historias, contado dentro de nuestras propias ficciones, porque nos gustaría imaginarnos distintas. mm. No, de hecho, cuando, claro, de hecho también hay las escenas cuando Gabriela se pone en contacto con con Riviale, ¿no? El estudioso francés y como que no, sí tiene una Wiener delante, pero dice como que No le no, basta, no le basta, no no le le basta, basta, ¿no? Es como no hay, le basta. sí, claro, es que hay unas, claro, lo que Hay tú una crítica comentas a la racionalidad occidental científica, ¿no? también. O cientificoide también, ¿no? O sea, de esa mirada, ¿no? Que solamente si el especialista lo nombra o lo señala existe, ¿no? Mm, Y aquí, evidentemente, hay un relato de desobediencia, ¿no? No quiero que me nombre el especialista, no quiero que me nombre el antepasado, no quiero que me nombre ni siquiera mi tío ni mi padre, no quiero, quiero autoidentificarme, ¿no? mm, Y ya veré qué hago yo con ese apellido, ¿no? Si se sí. lo doy a mi hijo bastardo, si lo diluyo, si pasa a ser un apellido de segunda y paso el apellido de mi madre, ¿no? Por ahora, ¿no? En esa historia, ¿no? El apellido se le da mil vueltas, ¿no? Cuestionadoras, ¿no? Buscando esa liberación. Mm, ujú. Y claro, ya creo que has contestado todas las preguntas que tenía. Eso está fenomenal. Pero claro, lo que también es interesante porque es como sí, un intento de descolonizar todo, ¿no? A través de la literatura. ¿Cómo crees que la literatura puede contribuir a eso, a descolonizar? Bueno, sí, la literatura, la escritura en sí, en la lengua en la que escribo, que es la lengua del colonizador, ¿no? Presenta, ¿no? También una problemática, ¿no? Me lo han preguntado muchas veces, ¿no? O Sí. sea, y yo, bueno, no piso tanto el palito, ¿no? En las exigencias de, bueno, entonces tendría que escribir en quechua, o ¿qué te importa a ti si voy a aprender quechua y si algún día escribir en quechua, lo que sea, ¿no? Es precisamente recibes ese tipo de mensajes o exigencias desde el lugar, ¿no? Del que te Mm, colonizó, además, desde el español, desde el blanco español. Pero sí creo que incluso haciéndonos estas preguntas, ¿no? Como durante el poema Panchilandia que está en Guaco Retrato, ¿no? Cuando ella habla, ¿no? De que incluso, ¿no? Las correcciones, ¿no? Editoriales de sus primeros libros publicados en España, en este caso es algo autobiográfico y autoficcional, ¿no? Ya sufrían una intervención mm, eh, que podríamos llamar de extirpación, ¿no? Le llaman en el poema, como se extirpaban las idolatrías, se extirpaban, así le llamaban idolatría, se extirpaba todo lo que era, lo que estaba arraigado, ¿no? Lo que era ancestral, lo indígena se arrancaba, ¿no? Y la lengua fue un poco de lo mismo, ¿no? La prueba está en lo difícil, ¿no? O sea, la cantidad de lenguas que se han perdido o se han asesinado, ¿no? Lo difícil que es que ahora mismo hay una recuperación, pero durante mucho tiempo
las lenguas originarias eran lenguas que estaban acorraladas, ¿no? Y se intentaban desaparecer. Bueno, eso pasa también mm, aquí en Europa, ¿no? Ese es el intento fascista, ¿no? Entonces la descolonización va a todo nivel, ¿no? Va en la cama, en el amor, en la literatura misma, ¿no? Cuando tú defiendes, ¿no? Y dices, esta es mi lengua, este es mi español peruano, mi peruano español, o mi castellano es español, o peruano, o lo que sea que defiendes como tu territorio, que aquí ya no te lo van a tocar, ¿no? mm, Cuando dices, bueno, ella, ¿no? También dice, no me van a cortar esta trenza negra mía, ¿no? Lo que simboliza para mí, ¿no? Y así, descolonizarse es un verbo activo, ¿no? En el libro, pero también es una acción en proceso, ¿no? No habla de procesos terminados, ¿no? Sino de algo que está en marcha y que no se va a detener, ¿no? Porque como hablamos, cuando hablamos de patriarcado y de despatriarcalizar, estamos también en la misma línea, ¿no? En algo que no acaba nunca, ¿no? Que atañe a los hombres, pero que también atañe a las mujeres, atañe a las sociedades, atañe a las instituciones, ¿no? Entonces el libro intenta señalar, ¿no? Cómo la literatura puede haber sido durante tanto tiempo también algo tan patriarcal, tan blanca, ¿no? Tan europea, tan occidental, lo es, ¿no? Lo vemos cada día en nuestros países, ¿no? Las literaturas originarias viven muy al margen del mercado, del establishment, del reconocimiento, ni se les permite una autonomía. No, es algo muy complejo el proceso en el que estamos y creo que también es un momento muy interesante a nivel de poner el foco, ¿no? En todas esas comunidades que estaban precisamente en la penumbra, ¿no? De las que no se quería saber nada, ¿no? Y no había interés ni curiosidad y sobre todo lo que había era ganas de desaparecerla, ¿no? Entonces, creo que se está aquí, ¿o no? Hay una presencia nueva y potente, ¿no? Y salvaje y brutal, ¿no? Y política, ¿no? A nivel de luchas por la existencia y porque y que subsistan esas cosmovisiones que vienen de muy atrás y que a las que les importa sobre todo eh, que el mundo continúe, que la vida siga, cuidar la vida, ¿no? Eso es mm. lo que creo que tenemos que recoger de nuestros antepasados. Y qué piensas ahora que, claro, se está traduciendo Waco Retrato? Nosotros hemos pensado, o sea, hemos conservar los conceptos, las palabras originales, ¿no? Intentando que, ¿sabes? No, precisamente para no intentar no colonizar las palabras como, bueno, huaco mismo, lo que cholo, sudaca, todo esto, ¿no? Que hemos intentado em, conservar esas palabras para, claro, al mismo tiempo que necesitamos que el lector noruego entienda, ¿no? De qué va. Entonces, ¿cómo Total. vives tú eso de soltar tu texto, digamos, y que alguien, ya por ejemplo aquí en Europa, haga algo con él, ¿no? Como es un voto de Sí, no, bueno, confianza. sí, el libro ya está siendo traducido pues casi a una decena de idiomas y la Mm, verdad es que he tenido pues experiencias muy distintas, ¿no? A mí, bueno, al final yo he cedido muchas veces en el cambio del título, ¿no? Pero valoro mucho cuando la editorial respeta el título porque el título es algo, ¿no? La palabra huaco, ¿no? Que esté mm, allí tiene un peso, ¿no? Un peso específico importante, ¿no? Luego yo obviamente entiendo, ¿no? Que hay que comunicar, ¿no? Que hay que llegar a lectores. Hay unos criterios editoriales que respeto, por supuesto, ¿no? Sobre todo cuando me pagan bien. Pero sí que es súper importante eh, que esté ahí, ¿no? En España, por ejemplo, el título se mantuvo y había muchas dudas al principio porque no se iba a entender, cómo lo iban a pedir, qué iban a decir, huevos se iban a confundir, ¿no? Ya pásame el libro de Gabriela, porque, ¿no? Como que fuera algo impronunciable, ¿no? Y no es tan impronunciable, y si dices hueco no importa, pero al final la gente va al diccionario, si tiene real
si están conmovidas, si están curiosas, si has llegado a la gente, van y buscan el sentido, buscan los significados, y es importante, ¿no? Traer nuestros propios referentes, ¿no? Estoy Mm, muy contenta como el Guaco, por ejemplo, ¿no? De pronto hay como un resurgir y que gracias al libro, ¿no? Se mm. conozca, ¿no? El término, el concepto, la metáfora, ¿no? Sí, la Algo que está en el cultura, ¿no? centro de Todo. la identidad, ¿no? Mm, De las poblaciones andinas y precolombinas, ¿no? De los sures. Y mm. eso es como re importante para mí lo que está pasando con Guapo, ¿no? Y ha habido negociaciones y tal, pero por ejemplo al final en España se ha vendido muchísimo el libro, Mm, aún llamándose Guaco Retrato. sí, sí. Así que hay que luchar por eso, sí, sí. Y la última pregunta, o sea, Total. curiosidad mía, porque, claro, tú has escrito mucho crónica, bueno, has escrito poesía, has escrito teatro, pero muchos de tus textos son crónicas o periodísticas, ¿no? Y ¿por qué tú tenía que ser esto novela? O sea, tienes, o que, no sé, tengo un poco de curiosidad acerca del género, porque me interesa un poco de saber un poco el tema de cuándo es novela, cuándo es autoficción, cuándo es crónica, sí. Sí, mira, te cuento. Yo durante mucho tiempo pensé que este libro, pero ese libro, el libro del tatarabuelo, ¿no? Porque se puede decir que Guaco en realidad son casi tres libros fracasados, ¿no? Que no llegaron a ser el libro del padre infiel, el libro del antepasado y el libro del poliamor. Que al final, ¿no? Lo que termino es cosiendo estas historias, porque no tenía los recursos, ¿no? Nadie, pues, al final me ofreció, ¿no? Pagarme viajes de investigación, de archivo, para documentarme en ese libro de no ficción que hubiera sido. Pero sí es verdad que hubiera sido un libro de no ficción, sobre todo sobre el personaje de Charles Bint. Cuando Mm, me di cuenta que ya no iba a pasar, que no iba a ir a Perú a hacer todas esas investigaciones, y que tenía que hacerlo con lo que tenía, ¿no? También cambió el enfoque, ¿no? También al tratar de cruzar esto con esas otras dos historias que también tenía pendientes, ¿no? La historia amorosa del padre y la historia amorosa de la hija, ¿no? Y las familias aquí en juego, vi claramente que era una novela y que la única manera de coser esas mm. historias era con la ficción. Sí, es. Especialmente la historia de Char, la historia de María Rodríguez, ¿no? Pues yo tenía algunos libros, alguna biografía de él, trabajé mucho con su propio libro, ¿no? Mm, Pero no me daba para hacer una investigación en Viena, etcétera, etcétera, todo lo que podía, dónde murió en Brasil, o sea, hubiera sido otro libro mm, enfocado desde la no ficción. Ahora, la autoficción está presente en Hueco Retrato, pero no es un libro del todo autoficción. Entonces, mm, novela, como sabes, es un comodín para llamar algo que en realidad donde cabe casi todo, ¿no? Y yo vamos a pensar en Hueco Retrato como un libro más que generizarlo como novela o autoficción, degenerarlo, ¿no? O sea, mm, hablar de su degeneración, ¿no? Em, quitarle, ¿no? Lo binario, ¿no? De decirle o si es novela o es ficción o es no ficción, es un híbrido, ¿no? mm, Entonces está usado si puedes encontrar, pues eso, memoria familiar, mm, literatura de duelo, autoficción, ensayo mm, histórico, o sea, pseudo, poesía, incluso pues hay algo de género epistolar, ¿no? Entonces, toda esta cosa que probablemente también es algo que tenga que ver con lo de mm, descolonizar el género en la literatura, ¿no? Cómo catalogamos, cómo organizamos lo literario, ¿no? Y por qué esa necesidad loca de poner todo en una caja o en otra, que es algo muy del conocimiento, pues académico, pero con perdón, pero académico occidental, demasiado clasificado, ¿no? sí, Cuando esto en realidad quiere precisamente hablar de un mundo mucho más móvil, mucho más maleable, mucho más fluido, mm, con lo cual pues, desde los lugares en que esto se enuncia también tienen que ser fluidos. eso tiene mucho sentido. Muchísimas gracias, Gabriela. Ah, bueno, y luego obviamente también lo que te decía antes, ¿no? La justificación, o sea, la importancia de la ficción aquí, ¿no? Entonces, llámale novela o lo que sea, pero sí
la importancia de la imaginación como generadora, ¿no? De un relato que no existía, Mm, ¿sabes? De un relato borrado también es importante, ¿no? Aquí sí, está creándose un relato, ¿no? A partir de ciertas piezas, pero como la propia protagonista genera y crea su familia, ¿no? A su mm, estilo, ¿no? También fuera, ¿no? De los cánones tradicionales de sí. juntarse, ¿no? De agruparse, de acuerparse, ¿no? De hacer familia. Todo es una metáfora de cómo esto, ¿no? Estamos todo el rato demoliendo algo, ¿no? Para construir otra cosa, ¿no? Y hacerlo desde estos lugares que creo que tenemos que hablar de ficciones, ¿no? Y de grandes mundos imaginativos. Yo era una hater de la ficción durante mucho tiempo porque practicaba la no ficción y la crónica también de manera muy fundamentalista. Ujú, Creía que ahí estaba todo y también ese libro cambió mi forma de verlo y por la pura experimentación, ¿no? Por el mm, probar y porque encontré que era un recurso muy interesante para toda la parte simbólica del libro. mm. De hecho, acabas de escribir otra novela, ¿no? Que se va a publicar vamos, en el Sí, mundo, digamos, hispano, o sea, en español, se va sí, a publicar sí, por ahora sale el siempre, 16 de ¿no? octubre en España Mm, y el 1 de noviembre en Latinoamérica. bueno, pues a ver, tenemos ganas de, de leerlo también y tenemos ganas de que vengas a vernos en Noruega. Em, Pues voy, y voy seguro, corriendo, te muero de calor estamos aquí. esperando, sí, sí. Muchísimas